Sí, Sí, Lice. Bien, hemos hablado de los tres sistemas de lucha contra incendio. Hemos acompañado también un video en el que ustedes han podido tomar una quizás justa dimensión de lo que significan estos accidentes industriales, no solamente por la manifestación física que se ve en ese momento, que desde luego ya es aterradora, sino también evaluar los efectos, ¿no? Yo les recuerdo nada más algunos datos estadísticos de ese video. 60.000 evacuados. Para tener una justa dimensión de esto, ¿qué podríamos decir? Ni el estadio departamental de Cochabamba podría recibir a ese número de evacuados. 600 muertos. Yo les decía que una planta de ese tipo, a la hora de que se ha producido el incendio, exagerando, deberá tener 5, 6, 7 trabajadores, no creo que más, por ahí hasta 10. Pero 600 nos da la idea de que el siniestro ha tenido tal envergadura que ha afectado al entorno y ha causado la muerte de muchos vecinos. Una situación quizás muy aparejada en cuanto a las características las encontramos en todas las ciudades de nuestra Latinoamérica, ¿no? Que crecen desordenadamente, caóticamente, sin planificación, y que lógicamente eso determina esa ubicación de la planta que en algún momento en la historia estaba bastante alejada, como han visto en el video. Lo mismo pasa en Cochabamba, lo mismo pasa en La Paz y en Santa Cruz, en las respectivas plantas. Esa elección de esos terrenos fue hecho de forma apropiada en su momento, 30, 40 años atrás. Hoy día son prácticamente centros urbanos y lo vemos acá en Cochabamba, ¿no? Lo mismo en La Paz y lo propio está ocurriendo ya en Santa Cruz. Sin lugar a dudas, eso mueve a pensar que se deben generar políticas, se debe redireccionar el concepto de aplicación de las normas, porque existen leyes que establecen cuál es el cordón de seguridad, cuál es el régimen de asentamiento cerca de los predios estos que tienen estas características, pero gran parte de ello no se cumple, ¿no es cierto? Entonces terminamos en una situación caótica en la que cuando llegan estas emergencias tan severas, es el primer momento en que buscan culpables cuando habría que pensar cuál fue la causa, ¿no? ¿Por qué se debió todo esto? Hablar de apagar incendios, de controlar estas emergencias, nos lleva en el caso del GLP a utilizar el criterio 2, ¿no? Perdón, el tercer criterio, que sería eliminar el combustible. Yo les decía, y por eso comenzamos ahí a hablar de la breve, si el fuego detectado estuviese aguas abajo de la válvula, es decir, concretamente en la manguera o en la hornalla de la cocina, o quizás en la llama piloto del calefón, quizás no existiría problema, ¿no? Podríamos cerrar, si tenemos conocimiento de todo esto, cerramos la válvula y se apagó el incendio. Salvo que ya se haya complicado a otros cuerpos, que ya estén ardiendo otras cosas, ahí sí ya se vuelve más difícil de controlar. Pero en la etapa inicial sería suficiente cerrar la alimentación de GLP y se acabó. Lamentablemente, por muchas razones que tienen casi siempre asidero en el mal uso de una garrafa, que la golpean, que la recalientan, y ese ya es un acto, yo diría hasta criminal, ¿no? Calentar la garrafa, porque de hecho, si no le pasa nada al que está calentando, probablemente en otro hogar inocente pueda producirse la fractura del recipiente porque ya ha sido dañada la soldadura y la chapa. Y ese hecho creo que va a quedar en la conciencia de las personas que hacen esto, ¿no? Que es tan indebido. Es realmente un acto vandálico, ¿no? Hacer esto.
En esas circunstancias, lo único que se puede recomendar cuando hay una fuga en la válvula o en parte del cuerpo es abrir las ventanas, abrir las puertas y salir. Y llamar a yacimientos para que puedan despachar alguna brigada que es especializada en control de ese tipo de situación. Yo no les recomiendo que en actitudes quizás muy valientes o temerarias lleven la garrafa, por ejemplo, al patio, al jardín, porque por ahí ya no da, no. Ese es el momento cuando ustedes van, se acercan o están llevando y que se produce lo que han visto, una plebe. El impacto de una garrafa, por lo menos yo tengo una experiencia de los años 80 en La Paz, creo que les comenté, en una edificación de 4 pisos, si no me equivoco. En el segundo se produjo una explosión de una garrafa y fíjense lo que resultó. El tercer piso se vino encima del primero, o sea, literalmente desapareció el segundo. ¿Han visto la fuerza que tiene? Porque cuando hablamos de una bleve, no solamente hay fuego, hay explosión, es decir, una onda de sobrepresión que hace que se caigan las cosas, paredes, muebles, personas, en fin, todo cae. Y ese hueco obviamente ocasionó que se venga abajo en el piso de arriba. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Es capaz que una explosión de una garrafa pueda afectar una vivienda completa, ¿no? Y por qué no, incluso una aledaña. En los daños humanos ya se imaginará, prácticamente no va a quedar nadie vivo. Una sobrepresión que tiene la garrafa, más o menos estamos hablando de unos 150, 160 PSI, y creo que les he comentado, en el límite con 66 PSI, todas las personas expuestas sufrirían fatalidades. Entonces estamos un poco más del doble del límite que establece la OSHA para este tema. Entonces, mucho cuidado, jóvenes. No sé si hay algún comentario, adelante. Buenas tardes, Inge. ¿Podrías repetir ese dato de los PCIs? Claro que sí. En la primera clase yo les comentaba algo respecto a los riesgos de los calderos, ¿no? Les decía, hay un problema muy grande cuando revienta un caldero. La OSHA ha establecido que con un PSI de sobrepresión, que no es nada, ¿no? Nosotros sobre nuestra cabeza, si estuviésemos a nivel del mar, sentiríamos 14.7 PSI. Esa es la presión atmosférica que hay a nivel del mar. Probablemente en Cochabamba estemos en el orden de los 10 a 11 PSI, ¿no? Porque estamos a altura, menos columna de aire hay sobre nuestra cabeza, menos cantidad de aire. Por eso que la presión es menor. Bueno, para que tengan referencia, si hay 14.7 a nivel del mar, con un PSI adicional, los vidrios se rompen, las personas pueden caer, pueden perder el equilibrio, si es que hay una sobrepresión adicional de un PSI. Y con 65, dice la OSHA, el 99.9% de las personas expuestas sufrirían fatalidad. Normalmente en una garrafa está cargada con 8 atmósferas de presión, entonces estamos hablando de unos, si multiplican 14.7 por 8, debemos estar hablando de 120, 130 PSI. Por lo tanto, es el doble del límite de tolerancia que tiene el ser humano. Una garrafa, estando cerca de una garrafa, y no nos salvamos para nada. Sí, explota, ¿no? Por eso les decía que realmente es un hecho y un acto vandálico que alguien recaliente las garrafas, ¿no? Puede explotarle a él, o si ha tenido la suerte que no le explote a él, esa garrafa va a ir a una planta de recarguillo, la van a recargar, va a salir a otro hogar y en otro hogar puede pasar. Entonces miren el peso conciencial que tendría una persona que ha hecho esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, si no me equivoco, en Oruro ha pasado en un carnaval, ¿no? Una cosa de estas, ¿no? Ha reventado una garrafa y
la cantidad de personas que han sido afectadas es terrible, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, no jugar con una garrafa es... Yo le he puesto una especie así de calificativo, siempre decía, ¿no? Porque de ver tantas cosas, uno por experiencia dice, meterse en la garrafa de GLP a la casa y que esté en mal estado, repito, pintada, quemada de abajo, ¿no? Yo creo que es como meterse en una bomba de tiempo. Cualquier rato puede pasar. ¿Alguna pregunta más? Como dato, Inge, no sé si usted alguna vez ha visto que normalmente los que hacen panadería y Ujú. haciendo bastante frío, calientan las garrafas. Por eso les digo, es un acto vandálico, vandálico. Es jugar con fuego, ¿no? Han visto en el video que ha pasado, ¿no? Se ha recalentado ese tanque gigante, el primero en explotar, porque de una tubería de GLP que estaba mal inspeccionada, no había mantenimiento, etcétera, todo ese tipo de cosas. Ha habido una fuga y alguna vez ya comentamos, ¿no? Que el GLP es más pesado que el aire, por lo tanto se va a ir al piso. Y se deslizó por ahí como gas que es, pero pesado. Se deslizó seguramente hasta llegar a algún hogar en, en cuya cocina a esa hora alguien prendió, suponen, ¿no? Prendió la cocina para prepararse el desayuno. Y de ahí se vino el fuego, como una mecha, ¿no? Y llegó hasta el tanque por donde estaban saliendo el gas, alimentando esa llama, y empezó a calentarlo al tanque. ¿Qué pasa cuando se calienta el tanque? Empieza a hervir, porque adentro está el GLP en estado líquido, por eso es gas licuado de petróleo. ¿Y por qué está licuado? Porque está sometido a una alta presión, lo que les decía 8 kilos más o menos. Esa situación hace que el gas empiece a evaporizarse y empiece a buscar por dónde salir, ¿no? Porque quiere volverse gas inmediatamente. Y si la chapa del tanque, por el fuego y por la sobrepresión, se ponen frágiles, se va a producir la gran explosión. Entonces, estos señores, ¿qué están haciendo? Un acto prácticamente vandálico, ¿no? Totalmente descriteriado, ¿no? Creo que no hay otras palabras para calificar una actitud de este tipo. ¿Alguna pregunta más? Bien, tenemos entonces, por lo menos, conocimiento de los 3 métodos. Eh, por favor, dejen de mandarme mensajes y todo, si quieren comunicarse conmigo, tienen que hacerlo por el grupo. Todo por el grupo. No recibo mensajes individuales. ¿Sí? Por el grupo. Cualquier cosa. Porque no, hay un señor Milton Jesús Solís que no se cansa de mandar mensajes y ya le vuelvo a reiterarle. Todo por el grupo. Yo no me puedo comunicar con cada uno de ustedes, son 100 y pico. Y segundo, no tengo nada que ocultar, todo tiene que ser transparente. Miren cómo suena, porque este señor Milton Jesús Solís Torres, 7 mensajes ha mandado. ¿Les parece que es correcto eso? Señor Solís, deje de mandar mensajes y si quiere hacerlo por el grupo cuando termine la clase. Espero que haya escuchado. Nos interrumpen la clase, estamos preocupados por avanzar, han visto que tenemos ya una reprogramación y tenemos que cumplir con el plan, ¿no? Con el cronograma. Vamos a continuar. ¿Y qué les puedo decir? Acá tenemos 3 métodos que para poderlos entender, porque hasta acá parece ser una teorización, ¿no es cierto? Tendríamos que empezar a darnos cuenta también de que con qué recursos, con qué equipos voy a poder lograr tener el éxito en sofocar un incendio, ya sea por enfriamiento, por sofocación o por eliminación del combustible. Creo que la manera más práctica es que nos ubiquemos en esta lámina. Y acá ya va el primer encargo,
respecto al examen final. El examen final es sobre el capítulo 3 y 4. Eso significa que deben estar estudiando muy bien porque son un poco más complejos que los anteriores, ¿no? Especialmente el 4 es bastante complejo, se maneja probabilidades, utilizamos mucho modelaje, entonces yo les pido que tengan por favor dedicación ya a lo que nos queda, ya queda poquito, estamos hablando de como un mes exacto más de clases para dar el examen final. Este es el encargo. Esta tabla se la ha preparado en función de dos normas que las tienen que leer ustedes. Están en el Moodle, pero también si no quieren entrar o no sé, pueden descargarlas de cualquier página en internet que son de libre acceso. Me refiero a la norma NFPA 10 sobre extintores. Es la norma que sirve para identificar, para ver la aplicación, alimenta este cuadro. Y la otra es la UL, la norma UL, que quiere decir Under Rule Laboratories, o bajo inspección de laboratorio, bajo constatación de laboratorio. Esta última norma es muy importante no solamente en el área de seguridad industrial, en todas las áreas. Muchas veces hacemos referencia en los planes tanto de administración como de ingeniería comercial al tema relacionado con la calidad y que lo hemos abordado también en la materia, en el segundo capítulo. Pero hay muchos niveles, ¿no?, y percepciones y entendimientos y dimensiones de lo que es la calidad. Y justamente la UL garantiza la calidad en los productos fabricados. Y garantiza sobre la materia prima, los procesos que se han utilizado, ¿no?, y la seguridad de esos equipos. Si ustedes por curiosidad ven en la chapa de su laptop o en algún lugar donde se carga la batería también, suele aparecer el sello de UL, una UL en un círculo. Eso significa que ese equipo es de muy buena calidad y está certificado. Lo propio pasa con los extintores. Y no solamente lo certifica los extintores, sino también certifica el uso, la capacidad que tiene el elemento que vamos a usar para apagar el incendio y el equipo. Las dos cosas certifican. Y nos dice, ese equipo cargado con este elemento para apagar incendio puede tener esta clasificación UL. Ya vamos a hablar enseguida de eso. Primero hablaremos entonces, no se olviden las dos normas, porque justamente de ahí puede salir una pregunta. Y no, espero que no copien la norma NFP en su examen y la abuela, no tiene sentido. La pregunta siempre será, usted, en función de su conocimiento sobre estas normas, ¿qué haría? Pasos, ¿no? Entonces ustedes tienen que definir las cosas. Por ejemplo, yo no quisiera ver que me pongan, reitero, un copy-paste de la norma. ¿Para qué? La recuerdo todavía, pese a los años. Las conozco. No necesito eso. Lo que yo siempre les voy a poner, usted, por ejemplo, ¿no? Y en un examen pasado había esta pregunta y creo que ya se las comenté. Y una señorita contestó de una manera que ya también es tremendamente irresponsable, ¿no? La pregunta era, si usted fuera gerente de un hotel de 5 estrellas, considerando los diferentes ambientes que tiene esta instalación y los riesgos por la potencial generación de fuegos, ¿cómo diseñaría los sistemas de supresión de fuego? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, en un hotel 5 estrellas hay cocinas, hay pasillos, hay habitaciones, salas de eventos, reuniones, hay conexiones eléctricas, hay mucho papel, mucha madera, debe haber combustibles también, en fin. Todo eso tengo que empezar a ordenar en mi cabeza y decir, bueno, a ver, por la cocina comenzaremos. ¿Qué tipo de sistema? Y lo que ella respondió en 2 líneas sencillas, dijo, ingeniero, si yo fuese gerente de ese hotel, colocaría 2 extintores en el pasillo. Eso lo sabe
cualquier persona que pasa por la puerta de San Simón. No necesita haber entrado a la ABU para capacitarse. Cero, ¿no? Cero. Y lo otro que me agarre y me diga, la norma NFPA es un copo. No, yo necesito que me la copien o tal vez hagan uso de una memoria extraordinaria, tampoco sirve, sino, ¿qué hacen ustedes con ese conocimiento? No se olviden que ustedes son personas que tienen que ir a resolver problemas y tienen que aplicar sus conocimientos. Insisten muchos en repetir la teoría. ¿Por qué? Porque seguramente agarran una página y a ver, copiaremos. No tiene sentido. Por consideración, desde puesto 51. Si tienen un examen de 51 es porque han hecho eso. Por consideración. Para darles un poquito más de aire. Pero no lo vuelvan a hacer en este examen. Porque ahí ya no voy a aceptar eso. ¿Estamos claros? Por favor, díganme si están entendiendo. Porque si no, vamos a empezar con los mensajes. ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, Inge. Pero que todos, ¿no? Porque solo 2 personas yo tengo de estudiantes, porque tengo buena memoria por las voces, las reconozco. Parece que los demás o están almorzando o no les interesa contestar. Bien, vamos entonces. Sabrán, en el examen ya he advertido y no me van a fallar mis 2 testigos. Bueno, esta clasificación de fuegos prevé justamente incorporar los 3 más comunes, que son los primeros, y unos que son muy específicos, los 2 últimos. En total tenemos 5 clases de fuego. Cuando hablamos de la primera clase, es el fuego de la clase A, cuyo símbolo es un triángulo de color verde. Y estos fuegos se originan porque hay material combustible como la celulosa. Ahora, esa celulosa, ¿en qué material se encuentra? En el papel, en los cartones, en las maderas. Ahí está la celulosa. Ya hemos visto los métodos, por eso decía que estamos ya conectando nuestros conocimientos que hemos adquirido hasta ayer, o hasta el lunes, hasta el sábado, y lo estamos conectando acá. ¿Qué método? Enfriamiento. Ese es el método que hay que utilizar. Y acá tenemos opciones de agentes. Tenemos 3, 6, 7 agentes que nos ayudarían a apagar incendios. ¿Cuáles son? El agua, la espuma, el dióxido de carbono, los polvos químicos secos, el halo, los polvos especiales y el acetato de potasio. Para el caso de este incendio de la clase A, si ustedes se fijan, agua sí, espuma sí, polvo químico sí y halo sí. No CO2, no polvos, no acetato. Entonces, cabe la pena señalar que estos gases de acá, los halo, no se encuentran más en el mercado, pero se los cita en toda la literatura como un referente. Hay un motivo. Resulta que hasta que se podían utilizar, eran los que tenían o brindaban la mayor eficiencia para apagar incendios. Eran los mejores. Sintéticos absolutamente, producidos en laboratorio. Su base eran gases fluorocarbonados, CF4 se llaman así. Pero a partir de las políticas ambientales de carácter mundial, a escala mundial, desde el 94 aproximadamente, han sido prohibidos a ser utilizados porque generan un severo daño al medio ambiente. Concretamente, destruyen la capa de ozono. Por eso que otros similares a estos gases halo, también fluorocarbonados, obviamente, como el freón, que se utilizaba en las heladeras para enfriar, para el proceso que tienen los refrigeradores de mantener una temperatura baja al interior,
y también para algunos usos, incluso domésticos, como los desodorantes, los ambientadores, incluso esas espumas que utilizan en verano, en carnaval, para jugar los jovencitos o los niños. Todos ellos utilizaban freón, ese gas. Ya no pueden ser cargados más, ahora los cargan con con propano. Lo que sí, el propano evidentemente es un gas que no va a generar ese problema a la atmósfera, pero sí es combustible, así que hay que tener cuidado, no disparar sobre llama. Imagínense, sería realmente trágico, ¿no? Que un joven esté pasando fumando un cigarro y alguien al jugar con espuma leche lo va a quemar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso que ahora hay un mensaje ahí, ¿no? Utilizan gases inflamables y por eso no se puede vertir sobre ninguna llama. Ese es el comentario. Noten ustedes que sí, el agua en este caso sirve, ¿no? Pero si seguimos viendo la columna de agua, es el único caso en el que se puede utilizar agua. Miren ustedes, en ningún otro caso se recomienda el uso de agua. ¿Recuerdan ustedes que había en alguna oportunidad cuando hablábamos de las fichas MSDS, yo les hacía una relación de eso, ¿no? De que comparando el accionar de un bombero en Chile que lo primero que pidió es las fichas MSDS, porque en la ficha MSDS se va a decir qué tipo de compuesto es y con qué se apaga ese incendio. Cosa distinta vimos, o por lo menos les comenté en un noticiario de acá, en el que en Santa Cruz le echaban agua y la gente se estaba asfixiando porque quién sabe qué gases tóxicos estaban produciendo y la gente se estaba haciendo daño, ¿no? Como siempre, yo creo que lo más importante es aprender. Y ustedes tienen que cambiar ese chip de pensar que han venido a probar, sea como sea, sino más bien han venido a aprender, sea como sea, pero a aprender. La nota es un corolario, simplemente una consecuencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una consulta, Inge. Ese compuesto que dice como el halo es como digo el freón. No sé si lo ha visto alguna vez usándoselos en fiestas de cumpleaños cuando tiran tipo serpentina, pero es tipo espuma. ¿A eso se refiere? Porque eso es bien inflamable. No, la verdad que no conozco. Lo que sí, helio, ¿no? Para inflar los globos, que es peligroso también. También. Sí, pero no conozco lo que se dice. Esas espumas de carnaval, que esas espumas blancas con las que juegan, esas, ¿cómo van a salir del depósito ese, ¿no? Porque hay un gas adentro y ese gas hace de que la espuma salga. Ahora, antes, el gas que se utilizaba como propelente, reitero, era el freón. Era un gas que no iba a arder, era un gas inerte, como el dióxido de carbono, no arde, no reacciona. Pero resulta que los estudios han demostrado que se come la capa de ozono, ¿no? Por eso que están prohibidos utilizar esos gases, ya sea en refrigeradores, en estos utensilios de uso cosmético y mucho más en incendios, ¿no? Nos han cortado las alas. Desde el punto de vista de seguridad, que yo les podría decir, bueno, es una pena, ¿no? Porque les he comentado, el agente con la mejor o la mayor eficiencia para sofocar incendios. Pero desde el punto de vista ambiental, ¿qué podemos decir? Bueno, pues si daña al medio ambiente, ¿qué podemos hacer? No hay que usarlo más. Yo tuve la oportunidad de ver los equipos, estar en la instalación de uno, de dos, pero lamentablemente han tenido que cambiar de carga, ¿no? Ahora están cargados con CO2. O sea, las instalaciones han servido, sirven, no hay ningún problema, pero ya no se puede utilizar halo. Entonces los botellones ahora los cargan con dióxido de carbono. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, a propósito de cerrar esto de las evaluaciones jóvenes,
se me olvidó y quisiera, robando unos minutitos, ya estamos por terminar, para efectos de futuros y para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que hacer, y no solamente en esta materia, en todas debería hacer, ¿no? Cuando tienen casos, cuando tienen que aplicar. Me voy a permitir comentarles algo que les va a servir muchísimo. Un minutito, por favor. No es para efectos comparativos ni nada lo que les voy a mostrar, pero fíjense esto. Es la planilla de evaluación de personal 3, o sea, del otro grupo. ¿Podría silenciar su micrófono, por favor, la persona que está con ese ruido? Arlet, muteate. Bien, miren esta planilla de calificaciones, decía, del paralelo. Fíjense ustedes, algo raro, ¿no? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Sí, ¿no? ¿Quieren ver ese examen? Sí, por favor, Inge. Sí, listo. Ahí está la misma pregunta. Está. Estudio de casos, seguridad industrial, andamio. Implementación del programa de seguridad de stock. Antecedentes. ¿No? Análisis del caso. Todo caída de andamio. Todos los detalles. Objeto del programa. Implementación del programa stock. Análisis, capacitación, concientización, retroalimentación. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de eso? Esta persona, Adriana, un día me recordó que fue mi alumna en Administración General. Me dijo, yo sí, soy alumna en Administración General. Miren cómo respondo. ¿Qué les parece? Bastante elaborado, Inge. Es parecido, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No le puedo sacar un punto, ¿no? Ya, esa persona está lista para salir a trabajar. Su mente está estructurada, ya sabe cómo hacer las cosas. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Ni lo dudo. Entonces, eso es lo que tienen que ver, jovencitos. Yo se los digo con mucho cariño, con todo respeto. No sé si les hablarán, les he dicho muchas veces sus profesores de esto, ¿no? Para mí es importante. La relación, o sea, finalmente no somos pues máquinas, ¿no? No soy una persona que está frente a una pantalla y ustedes frente a otra pantalla y no somos robots, ¿no? Tenemos sentimientos, sensaciones, esa famosa empatía. Yo me pongo en el lugar de ustedes. Por eso que hemos hecho esta concesión, en todas mis materias he hecho esta concesión, de que hagan un examen por grupo. Les he hecho preparar, han subido inclusive al Moodle, porque los tiritos de ADMI 1 tienen dificultades, así que han hecho un examen piloto, cómo subir, cómo bajar, porque tenían que hacer con gráficos, organigramas, manuales, etc. Todo hago para que ustedes realmente aprendan. Pero cuando veo un examen así, me lleno de orgullo, ¿no? Digo, ahí está. Ahí está. Eso es lo que... Esto, en realidad, no van a encontrar en ninguna página web, pues, ¿no? Porque es lo que ella ha hecho. Está hablando de
caso, qué ha pasado, cómo debería funcionar, ¿no? Habla de la unidad, habla de la empresa, en todo lado habla de la empresa, ¿no? ¿Qué debería hacer cada uno? No está hablando de generalidades, de teorías, una copia del libro, no. ¿Por qué? Porque ella ha estudiado. Entonces va directamente, como dicen en la Argentina, a los bifes, ¿no? Pum, 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 pum. Utiliza sus conocimientos para resolver. Listo. En cambio, el que no ha estudiado, ¿qué va a hacer? En su desesperación, lo único que acude a ver qué hay en Internet. Copiaré. Listo. Y lo deja. Eso es lo que quiero. Espero que me entiendan. ¿Sí? ¿Se entendió el mensaje? Sí, Inge. ¿No? Malísimo. Bien, jovencitos, estamos entonces en contacto el día, ¿y cuándo nos toca? Viernes. Viernes. ¿Ya? Y empezaremos a avanzar porque han visto, ya les he compartido la reprogramación. Hasta el 9 de julio tenemos que dar el examen final. Y vayan viendo un poquito esto de las normas NFPA 10, la 10, y la UL. Y comentaremos el viernes, ¿no? ¿Qué lecturas han tenido? Y yo seguiré avanzando y vamos viendo y matizando esta cosa que mucho les gusta a ustedes, juegos. Nos vemos el viernes entonces. Que tengan